grabar y listo. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, les voy a dar un momentito. Bueno, en lo que ustedes pues ahí comienzan a hacer un adornito ahí, un distintivo en su cuaderno, yo voy a comenzar a relatarles un poco acerca de esto. Verán, las funciones, funciones es un tema bellísimo que técnicamente vincula toda la matemática. Es un tema pues que tiene mucha diversidad. Por ahí pues cuando de repente en matemáticas surge, en alguna rama de las matemáticas surge algún contenido, ahí implícitamente pues de la nada viene a aparecer el concepto de función. Luego en otra rama de las matemáticas que se cree que está bien alejada, pues por ahí viene otra vez y nace el concepto de función, etcétera. Lo que trato de decirles es pues, que este concepto siempre está vinculado en todas las partes de las matemáticas. Es un concepto que en términos de novedad, pues no es muy nuevo que se diga porque se viene tratando ya desde hace bastante tiempo, o sea, se ha venido desarrollando con el tiempo. Han habido muchos matemáticos que han colaborado en la construcción de la definición de este concepto y pues vamos a ver un poco de esto, ¿verdad? Fíjese bien, voy a iniciar con esta lectura que me llamó un poco la atención cuando estaba preparando esta clase, esta lectura de su libro Esmate, que me pareció muy interesante rescatarla para esta clase. Dice lo siguiente: las nociones sobre función surgen históricamente desde épocas muy antiguas, en regiones como Egipto o Mesopotamia. Imagínense cuando Babilonia se llamaba Mesopotamia, estamos hablando de un tiempo bien alejado en la historia de la humanidad. Analizando las tablas sobre cuadrados, cubos o inversos de un número. Actualmente pueden analizarse como funciones. Sin embargo, dice, el concepto de dependencia entre variables surge de manera natural en la historia y es presentado por primera vez por el matemático y pensador Nicolás Oresme, quien describe las leyes de la naturaleza como dependencia entre magnitudes. Pero es con el matemático y astrónomo Galileo Galilei que se presenta un concepto más formal de una función en sus estudios del movimiento como relación entre variables en el siglo XVII. Luego dice, con el impulso de la geometría analítica se desarrolló la teoría de las funciones, hasta que el matemático suizo Johann Bernoulli acuña la expresión de función. Después de mucho desarrollo de la definición de función a principios del siglo XX, que es la que se conoce actualmente. Además, en este siglo se da el esfuerzo de rigurosidad de la matemática a partir de la teoría de conjuntos, con lo cual se da un enfoque nuevo a la teoría de las funciones que contribuyó a su generalización a partir del surgimiento de las áreas como la topología. El conocimiento de funciones ha facilitado la representación y estudio de fenómenos de la vida cotidiana, y su interpretación ha sido de gran aplicación en la economía, medicina e ingeniería, física también. Las funciones rigen la vida del ser humano no tanto en la Tierra como en el plano más complejo, el universo. Así que, bueno, voy a explicarles un poco. Fíjese bien, este concepto de función, allá pues cuando ahí en la lectura le menciona ahí una serie, cuando en la lectura pues le menciona ciertas regiones del mundo como Mesopotamia y, y Egipto. Aquí, fíjese bien, Mesopotamia y Egipto. Aquí pues no era que ya existía el concepto de función. No, recordemos de que en un principio los seres humanos pues no, pues nuestro legado o bagaje matemático era bien escaso, ¿verdad? Entonces aquí mucha de la matemática que existía en ese momento
era basada en lo que se conocía sobre los números naturales, en sus cuadrados, sus cubos, etcétera. Y pues también mucho de lo que sucedía partía de la observación. Entonces, aquí habían personas que observaban que de repente si la época era bastante lluviosa, a lo mejor pues resultaba ser de que la hierba del campo a lo mejor crecía. Y ellos observaban esos fenómenos. Luego, pues posiblemente fueron un poco más sofisticados y dijeron, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues si esto sucede, entonces esto otro también va a suceder. Entonces ellos, la idea de función que ellos tenían era en cuanto a la dependencia que habían entre dos fenómenos. Es decir, si un fenómeno aparecía, cómo ese fenómeno afectaba a otro fenómeno. Pues en este caso, pues también citan, ¿verdad? Que luego se fijaban en el movimiento, ¿verdad? De las cosas, etcétera, qué provocaba el movimiento. Entonces, por ahí partía el concepto de función. Bueno, las ideas básicas. Luego de esto, fíjese bien, luego de esto, pues ya vino un matemático y comenzó a sentar las bases para el formalismo de las funciones, que era el matemático según la lectura Galileo Galilei, ¿verdad? Fue el matemático pues que nos inspiró, bueno, que inspiró a ya ir viendo qué era lo que pasaba en torno a las funciones. Aquí todavía no le habían dado ese nombre. Galileo Galilei. ¿Qué fue lo que vio él? Bueno, este señor estudió mucho el movimiento de los planetas, ¿no? Él estudió bastante, los estudió a fondo. Entonces, él comenzaba a ver ciertos comportamientos en cuanto a los planetas. Por ejemplo, cuando de repente un planeta estaba más alejado en torno al Sol, qué era lo que qué era lo que se podía observar, que si la Tierra había un determinado momento cuando en la Tierra pues solo había agua, o por lo menos en la región en la que él estudió pues había mucha lluvia, que habían otros momentos en el cual había mucho calor. Entonces este señor Galileo comenzó a estudiar con respecto a estos comportamientos. También hizo contribuciones a la parte del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces también de ahí naturalmente surgió el concepto de función. Entonces, Galileo Galilei vio este concepto de dependencia en los fenómenos de la naturaleza. Fenómenos de la naturaleza. Y pues desde ahí él ya partió, ¿verdad? Y dijo, bueno, cuando esto sucede, esto otro también va a suceder. Entonces, ya por aquí se desarrolló la dependencia y pues por aquí esa dependencia se relacionaba en cuanto a los fenómenos de la naturaleza. Luego dice, ¿qué más? Perdón, Nicolás Oresme fue el que por primera vez relacionaba dos magnitudes, ¿verdad? Y fue Galileo Galilei quien pues formuló mejor este concepto. Ahora bien, luego me dice de que el matemático suizo Johann Bernoulli, o sea, él ya es bastante ya, eh, como decirlo, es todavía mucho después de Galileo. Este señor Johann Bernoulli ya le llama función. ¿A qué le vamos a llamar función? Bueno, a este punto de la historia de las matemáticas se le va a llamar función a la dependencia entre dos variables. A una variable se le llama independiente, variable independiente, y a otra se le llama variable dependiente. Por ejemplo, citemos algunos ejemplos. Vamos a ver qué ejemplos podríamos citar. Cuando un cuerpo va en caída libre, cuando un cuerpo va en caída libre, se me ocurre ese ejemplo. ¿Cuál es la distancia recorrida por un cuerpo que va en caída libre? Si no mal recuerdo, es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nosotros ahí pues consideramos que la gravedad es una constante, ¿verdad? Entonces, de qué depende la distancia que haya caído un objeto? Depende del tiempo que haya pasado, ¿verdad? Si ha pasado más tiempo, entonces ese objeto ya recorrió más distancia, ¿no? O ya ha caído más.
Entonces, este tipo de fenómenos eran en los que dieron motivo pues a estudiar a que naciera el concepto de función. ¿Y qué era lo que vamos a entender a este punto como una función? Como la dependencia entre dos variables. Fíjense bien aquí, por ejemplo, el tiempo que transcurre es totalmente independiente, ¿verdad? O sea, nada puede manipular al tiempo, es decir, no hay otra magnitud que dependa de, o él no depende de otra magnitud. Ahora, la distancia sí, porque según nuestro enunciado, la distancia va a depender del cuadrado del tiempo. Entonces, mi variable independiente, aquí en este caso es el tiempo, y mi variable dependiente es la distancia que ha recorrido esa partícula. Entonces, eso fue lo que nos aportó Johann Bernoulli a la teoría de las funciones. Luego, ya con la invención de otras ramas más fuertes de la matemática, como la geometría analítica, vino este señor llamado René Descartes. Él es un poquito más contemporáneo que Johann Bernoulli. Y René Descartes, fíjese bien, René Descartes, él, ¿qué fue lo que hizo o cómo contribuyó? Él nos dio el famoso plano cartesiano, por eso es que se le llama de cartesiano, porque en honor a René Descartes. Entonces, lo que él hizo es que nos da un sistema de coordenadas rectangulares en el cual nosotros podemos llevar a cabo gráficos o podemos ver cómo se van relacionando dos magnitudes. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado que en los gráficos de posición versus tiempo, esos gráficos de posición versus tiempo, lo que técnicamente tratan de dar a entender es cómo la variable tiempo va transcurriendo. Por ejemplo, aquí un ejemplo bastante sencillo. 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, un móvil que vaya a una velocidad de 30 metros por hora, llamémosle así, 30 metros por hora, yo sé que es bien poquito, pero veamos cómo sería su gráfico. Entonces, si va a 30 metros por hora, al cabo de la primera hora ya habrá recorrido 30 metros. O sea, pongámosle por aquí 30. Este será 30, este será 60, este será 90, etcétera. Entonces, al cabo de la primera hora ya recorrió 30. Al cabo de la segunda hora ya recorrió, al cabo de la segunda hora ya recorrió 60 y al cabo de la tercera ya recorrió 90. Entonces, don René Descartes lo que hizo fue que nos dio un sistema de coordenadas rectangulares en los cuales nosotros podíamos ver cómo era el comportamiento entre dos magnitudes, ¿sí? Entre dos magnitudes. Y ahí pues nacieron las famosas gráficas, ¿sí? Y no solamente fenómenos, sino que también ver cómo dos curvas o como una expresión algebraica, pues se comporta en el plano cartesiano. Entonces, esa fue la contribución que él hizo a la teoría de funciones. Hasta este punto, hasta Johann Bernoulli, no podíamos representar una función en el plano, hasta que don René Descartes viene y nos da esa idea de representarlo en un sistema de coordenadas rectangulares, pues ahí sí ya teníamos la posibilidad de estudiar el comportamiento gráfico de una relación o de una función. Luego, vamos a ver, dice, después de mucho desarrollo se da la definición de función a principios del siglo XX. Oiga, a principios del siglo XX, no hace mucho, imagínense, estamos en el siglo XXI, siglo XX, pues ha sido pues relativamente hace poquito, ¿verdad? Entonces, hace poco ya se da un concepto más formal de función y es aquí ya donde ya voy a entrar a más detalladamente. Fíjese bien, ¿qué fue lo que se dijo que iba a ser una función? Bueno, luego de todo ese proceso, porque ha sido un proceso histórico de casi miles de años, luego de todo ese proceso se llegó a que una función se iba a definir de la siguiente forma. Fíjese bien. Una función es una relación entre dos conjuntos, donde entre dos conjuntos, aquí, perdón, me falta un poquito, entre dos conjuntos llamados A y B. Donde A
donde A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Y a cada elemento del conjunto A le corresponde única y exclusivamente un elemento del conjunto B. Ya se lo voy a poner ahí bonito. Entonces, los matemáticos que se dedicaron al formalismo, ellos dijeron, no es posible que las funciones que andemos rebotando tanto en cuanto a qué es lo que vamos a entender por funciones. Hasta que vinieron y comenzaron a sentar las bases en la definición de lo que era lo que íbamos a entender por función. Dice que una función es una relación entre dos conjuntos llamados A y B. Donde A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Y a cada elemento del conjunto A le corresponde única y exclusivamente un elemento del conjunto B. Eso fue la definición más formal que se dio ya en matemáticas sobre las funciones. Entonces, luego viene otro señor que se llama, Ben Euler, ya nos había regalado un poco sobre sus diagramas sagitales. Y pues ahorita vamos a ver cómo se representa una función a través de los diagramas sagitales. Formas para representar una función hay muchas. Y quizás sí voy a abordar eso primero para poder que esto tenga más sentido. Entonces, ¿cómo voy a representar una función? ¿Cómo se representa una función? Aquí vamos a hacer. ¿Cómo se representa una función? ¿Cómo se representa una función? Hay varias formas. La primera, fíjese bien, la primera es que una función se puede representar a través de tablas, ¿sí? Cuando tengo una tabla que me dice que, por ejemplo, en ciencias físicas creo que han estudiado que de repente les dan una tablita y le dice, va, estos son los tiempos y aquí están las distancias que ha recorrido un móvil en esos tiempos. Entonces, una función puede ser representada a través de una tabla. Luego, hay otra forma que las funciones pueden ser representadas a través de gráficas, ¿sí? Y no por gusto, pues me le pone aquí este libro, pues una gráfica que le muestra que dice la deuda histórica o la deuda del país en función del tiempo. Es decir, aquí usted puede ir apreciando cómo a través de los años, pues ha ido evolucionando la deuda. Usted pues puede observar que a partir del 2010 como que si la deuda volvió a incrementar, ¿verdad? Y pues estas son formas de representar funciones a través de las gráficas. ¿De qué otra forma se puede representar una función? Se puede representar a través de una regla de correspondencia. Una regla de correspondencia. U otra forma también es a través, o se le llama, mejor dicho, una forma verbal de representar a una función. Entonces, estos tres son las formas de representar una función. Y pues también están las formas del diagrama de Venn, ¿sí? Las formas del diagrama de Venn, pues también se puede representar así una función. Ahora bien, vamos a estudiar a partir de ello, porque el concepto de función cobra mucha importancia cuando tenemos aquí pues los diagramas de Venn. Imagínese usted de que usted quiere ilustrar a través de los diagramas de Venn una relación. Vamos a ver cómo. Aquí pues yo voy a tener unos elementos del conjunto de partida, les voy a llamar A, B, C, D y E. Entonces, cada uno de estos elementos que está aquí se le llama conjunto de partida, se le llama todo el conjunto, ¿verdad? Y pues a cada uno de estos, a la A, B, C, D, etcétera, se le llaman preimágenes. Luego, voy a insertar por aquí otras letritas. Vamos a colocar aquí Z, W, X, Y, U, Y. Ok, me parece que esas están bien. Entonces, en una función, fíjense bien, en una función se define como una relación entre dos conjuntos.
donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solamente uno en el conjunto de llegada. O sea que aquí puedo poner que A se relaciona con Z, B se relaciona con W, C se relaciona con X, D se relaciona con U y E se relaciona con Y. Entonces yo aquí tengo una función. Mire, si cumple la definición, sí, porque cada uno de estos elementos del conjunto de partida se relaciona única y exclusivamente con uno de los elementos del conjunto de llegada. Veamos en qué casos no tengo una función. Por ejemplo, fíjense bien, lo siguiente no sería una función. Déjenme aquí, pues, sentar las bases. Vaya, fíjense bien. En este ejemplo descrito, esto no es una función. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, fíjese bien, tengo este elemento C que se está relacionando dos veces con elementos distintos del conjunto de llegada. Eso no puede ocurrir en una función, ¿sí? No puede ser que un mismo elemento, es decir, C, se relacione con este y con este otro. Eso no puede ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es al revés. Entonces, aquí esto no me representa una función. No es una función, ¿sí? Ok, ¿qué cosa sí puede ocurrir en una función? Por ejemplo, lo que sí puede ocurrir es que un elemento del conjunto de partida, o mejor dicho, que dos elementos del conjunto de partida se relacionen con un mismo elemento del conjunto de llegada. Eso sí puede ocurrir en una función. Entonces, esto que tengo acá sí representa a una función. Ahora bien, luego de esos aspectos voy a recomendar, porque aquí solo le he dado unos leves brochazos, la verdad no lo he explicado al 100%, pero es con el objetivo de que usted, fíjese bien, se vaya aquí a su guía y pues que vea por favor estos videos que yo le he dejado por acá, donde le van a aclarar mucho el concepto de la función. Aquí solo he dado unos leves brochazos. Entonces, fíjese bien, la guía de esta semana pues nos habla de eso, ¿verdad? Luego de esa breve introducción, pues vamos a responder estas preguntas de clase que dice acá. Esta guía pues ya está en el aula virtual. Si usted gusta, pues la puede ir a consultar también para tenerla a la mano. Preguntas de clase. ¿De qué forma se puede representar una función? Me parece que pues eso pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Ya dijimos, se puede representar a través de tablas, gráficas o de forma verbal o a través de una regla de correspondencia. Dice, ¿podemos entender las funciones como unas reglas de asignación? Sí, sí las podemos entender así. De hecho, aquí en esta parte, pues nosotros, pues ese es nuestro objetivo, dar reglas de asignación para ver qué pasa con los valores de las funciones. Y pues por último, tenemos que, me hace la pregunta, dice la fórmula A igual a pi por r al cuadrado, que corresponde al área de una circunferencia, ¿puede ser considerada una función? La respuesta, fíjese bien, la vamos a discutir. Fíjese bien, lo vamos a discutir. Déjenme por aquí. Vaya, imagínense lo siguiente. Nos están haciendo la pregunta si la fórmula A igual a pi por r al cuadrado, si eso representa o no representa una función. Nosotros en una función no nos tenemos que olvidar que una función representa el cambio. Entonces, por aquí, fíjense bien, yo tengo una circunferencia de un radio que va desde aquí hasta acá. No sé cuánto mide el radio. Pongámosle que, por ejemplo, ahorita mide una unidad. Una unidad. Entonces, ¿cuál sería el área de esta circunferencia? Bueno, si el radio es igual a 1, observemos cuánto valdría el área. Sería pi por radio al cuadrado, es decir, radio al cuadrado es 1. Entonces, el área valdría pi. Luego, ¿qué pasa con esta misma circunferencia si creciera un poquito más? O no, mejor dicho, ¿qué pasaría con el área
si su radio incrementa. Pongámosle que el radio incrementa. Entonces, lógicamente la circunferencia también cambiaría, ¿verdad? Tendría que crecer. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, lógicamente, el radio ya no es el mismo. El radio ha cambiado. Por ejemplo, pongámosle que ahora vale 1.5. Pregunta, ¿va a cambiar el área o no va a cambiar el área? ¿Cambiaría el área o no va a cambiar? Por ahí por chat, tal vez me pueden ayudar. ¿Cambiaría el área o no va a cambiar? ¿Cambiaría el área de las circunferencias? Ahora el radio es mayor. ¿Qué opinan? Sí, en efecto, el área tiene que cambiar porque el radio es mayor, entonces quiere decir que ahora esta circunferencia cubre un área mayor. En fin, entonces podemos ver una dependencia del área con respecto al valor que toma el radio. Si el radio crece, el área también cambia. Si el radio decrece, pues el área también va a cambiar. Entonces, sí podemos ver en esta fórmula, sí podemos ver o sí la podemos entender como una función. Ahora, fíjese bien, nos vamos a ir aquí al punto 2, que se llama calculando las imágenes de una función con una regla de asignación y gráficas. Bueno, que primero vamos a entender qué es eso de una regla de asignación. Voy a poner esto acá abajo porque me está estorbando. Vamos a entender qué es una regla de asignación. Vaya, por ejemplo, una regla de asignación es, por ejemplo, un número y su sucesor. Un número n y su sucesor. ¿Cómo se debe entender el sucesor de n? Bueno, el sucesor de n siempre tiene la forma n más 1. Entonces aquí, fíjese bien, yo aquí tengo una pequeña función, que es que a un número le asigna su sucesor. Esto es solo válido para los enteros, ¿verdad? Luego, fíjese bien, entonces estudiemos esta otra parte. ¿Qué quiere decir la notación f de x? Bueno, yo creo que usted a lo mejor no está tan familiarizado con esta notación porque el año pasado sí es cierto, ustedes estudiaron funciones, pero cuando ustedes la estudiaron, pues en el caso de octavo grado, ustedes estudiaron la función lineal que tiene la forma y igual a x más b. Luego, fíjese bien, en noveno grado estudiaron la función cuadrática que tiene la forma y igual a x al cuadrado más c. Entonces, estas notaciones para las funciones son válidas, pero ahora pues ya en primer año conviene pues estudiar la notación f de x. Esta notación pues fue propuesta por un matemático y lo que me dice f de x, por ejemplo, si f de x es igual a x más 1, es que esta es una función, ¿sí? Una función donde la variable que está entre paréntesis, esta variable que está entre paréntesis, no es nada más ni nada menos que la variable independiente, ¿sí? Esta x que tengo acá, pues es la variable independiente. Ahí no seleccioné esta x que está acá. Y entonces, ¿cuál es su regla de asignación? Dice que el valor de y va a ser lo que valga x más una unidad. Se tiene el convenio, fíjese bien, se tiene el convenio porque acabo de mencionar a la famosa y, que en efecto f de x es igual a y. Entonces, yo puedo tener f de x es lo mismo que y, ¿sí? Tienen una relación de equivalencia. Entonces, en la notación f de x, nosotros nos ayuda a entender quién es mi variable dependiente y quién es mi variable independiente. Por ejemplo, puedo tener la función g de x. G de x la puedo definir como x al cuadrado más un número. Entonces, desde esta notación, ¿quién sería mi variable independiente? Bueno, sería lo que está aquí en el paréntesis. Entonces, para mí, mi variable independiente es x. ¿Cuál es su regla de asignación? A x lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sumar 1. Así se va a entender su regla de asignación. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte de la guía, que me dice, sea la función definida por f de x igual a x al cuadrado más 4, calcular las siguientes imágenes. Vamos a ver, las imágenes
no son nada más y nada menos que el valor de la función evaluada en dicho número. Voy a borrar aquí esto, voy a borrar ahí unas cuantas cuestiones y voy a aclarar eso. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Ok, vamos a trabajar en el ejercicio que dice allí en la guía. Tenemos aquí la función f de x igual a x al cuadrado más 4, ¿verdad? Entonces, esta es mi función. ¿Quién es mi variable independiente? Es x. ¿Quién es la variable dependiente? Todo el valor que salga, o mejor dicho, y. ¿Y cómo voy a calcular y? Y va a ser el resultado de elevar al cuadrado y sumar una unidad. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, necesito que me digas quién es f evaluado en qué valores me dice aquí, f evaluado en menos 2, pues eso es simple y sencillamente que donde está x, ahí lo vamos a reemplazar por menos 2. O sea que en este caso, fíjese bien, cada una de las x la voy a reemplazar por menos 2. Entonces tendríamos menos 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces voy a desarrollar estas operaciones para saber cuánto es el valor de y. ¿Sí? De y. ¿De dónde sale y? Bueno, f de x es lo mismo que y. ¿Sí? Es lo mismo. No hay problema si lo interpretamos de la misma forma. Bueno, entonces tendríamos, vamos a calcular y. ¿Cómo sería? Menos 2 elevado al cuadrado. Ya sabemos que ese resultado siempre es positivo. Entonces aquí será 4 más 1. Y 4 más 1 es igual a 5. Entonces aquí yo tengo que aprender a distinguir dos cosas. Fíjese bien. Esto que tengo acá, este menos 2, es la preimagen. ¿Sí? Así se le llama, preimagen. Vamos a poner por aquí. Preimagen. A ponerle aquí un texto. A eso se le va a llamar preimagen. Y el resultado de haber operado ese menos 2 en toda la expresión, a eso se le llama imagen. A esto que está acá, a esto que obtuve, se le llama imagen. ¿Sí? Imagen bajo F, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama imagen. Entonces, todo el conjunto de las preimágenes forman el dominio de la función y todo el conjunto de las imágenes forman el codominio de la función. ¿Sí? Esos pues conceptos los vamos a ir estudiando después, más despacito, porque yo sé que es bastante para un mismo rato. Entonces, vamos ahora a ver quién es f evaluado en 1. Fíjese bien, f evaluado en 1 es simple y sencillamente en la regla de asignación que me han dado, que es x al cuadrado más 1, ahora voy a reemplazar 1 en vez de x. Entonces, ¿qué voy a obtener? Fíjese bien, vamos a obtener 1 elevado al cuadrado más 1. ¿Qué va a resultar de acá? Bueno, de aquí va a resultar un valor de imagen, ¿no? Vamos a insertar por aquí. Y fíjense bien, ¿esto cuánto sería? 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Entonces, listo. ¿Quién es mi preimagen? Pregunto, ¿quién es mi preimagen? ¿Quién sería mi preimagen? 1, muy bien. ¿Y quién es mi imagen? 2. 2, perfecto. Ahora, fíjese bien, yo no sé si copié bien este ejemplo. No lo copié bien porque dice x al cuadrado más 4. No hay problema, lo dejamos como un segundo ejemplo. Entonces, a eso se refiere calcular la imagen, ¿no? Bueno, vamos a tomar ese otro ejemplo que tenemos por ahí. Y ahora vamos a definir la función g de x igual a x al cuadrado, o sea, un número elevado al cuadrado más 4, ¿sí? De aquí, yo quiero que calculemos, fíjese bien, que calculemos las siguientes imágenes. Es decir, g evaluado en menos 1, luego g evaluado en 2, luego g evaluado en menos, g evaluado en 0. Ok, estas, wow, como que si se compromete a salir mal esto. Ok, g evaluado en 0 y luego sería g evaluado en 2. G evaluado en 2.
Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjese bien, lo que vamos a hacer es retomar la regla de asignación. Y ahora, cuando me dicen G evaluado en -1, es que quiere decir que este -1 es justamente lo que yo voy a introducir aquí en esta X. Algunas concepciones ven a las funciones como una maquinita que transforma un número, es decir, este -1, en otro número bajo esta regla de correspondencia. Entonces, ¿cómo sería por aquí G evaluado en -1? Por aquí tendríamos -1 elevado al cuadrado más 4. Ok, -1 al cuadrado, ya sabemos que eso es 1, más 4, pues eso será 5, ¿no? ¿Quién es la preimagen? ¿Quién es la preimagen de la función G? -1. ¿Quién es la imagen? 5. 5. Muy bien. Ayúdenme, por favor, a calcular G de 0. Así se pronuncia eso, G de 0. Y esto, G de X. ¿Sí? Vaya, ayúdenme a calcular quién sería G de 0. ¿O qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que elevar al cuadrado 0 y Ajá. después sumarlo con el 4. Exacto. Eso es en sí lo que hace esta función. Le asigna, ahorita vamos a sustituir X por 0, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 4. Eso es lo que me dice la función. Entonces de aquí, pues resulta un 4, ¿no? ¿Quién es la preimagen? ¿Quién es la preimagen? 0. 0, muy bien. ¿Y quién es la imagen? La imagen es 4, ¿verdad? Esta es la imagen. Ahora G de 2. ¿Quién me ayuda con G de 2? ¿Quién me ayuda con G de 2? Es decir, G evaluado en 2 sería 2 al cuadrado más 4. 2 al cuadrado, pues eso es 4 más 4, eso es 8. Entonces, listo, aquí ya tenemos. Si lo queremos ver desde el punto de vista de un diagrama de Venn Euler, fíjense bien, aquí lo podemos reflejar de la siguiente forma. Aquí hay un conjunto de números que forman las preimágenes. A ese conjunto pues se le llama dominio o conjunto de partida. Aquí será -1, aquí estará 0 y aquí estará el 2. Y aquí estarán las imágenes que serían 5, 4 y 8. Entonces, ¿cuál sería la relación que establecen aquí? Bueno, fíjense bien. -1, pues está relacionado con 5, bajo la definición de la función, ¿verdad? 0 está relacionado con 4 y 2 está relacionado con 8. Pero fíjense bien, fíjense una curiosidad que les voy a mencionar aquí. Vamos a ver, ¿quién sería G evaluado en 1? ¿Alguien puede sacar eso? G evaluado en 1, ¿quién sería? G evaluado en 1, ¿quién sería? Vamos a ver, se lo vamos a plantear así. Tal vez se animan a decirme quién sería G evaluado en 1. No sería 5. Vuelve a salir 5. Quiere decir por aquí que se aplica lo que habíamos estudiado hace anterior. Este 1, que es justamente parte de las preimágenes o parte del dominio, se va a relacionar con quién? Se estaría Con relacionando 5. también con 5, o sea, a dos elementos distintos del conjunto de partida pueden llegar a un mismo del conjunto de llegada. Lo que no puede, repito, y esto pues a mí me costó, pero igual se lo digo, lo que no puede ocurrir es esto, que un mismo elemento del conjunto de partida se relacione con dos diferentes del conjunto de llegada. Es decir, esta flechita roja no puede pasar en una función. ¿Hay funciones en las que pasa? No, porque por eso ya hay una definición de función. Entonces, a eso se refiere evaluar una función. Pregunta, ¿se ha comprendido? ¿Se ha comprendido o hay dudas?
Bueno, vamos a ver si se ha comprendido. Voy a definir una nueva función. H de X, ¿de dónde se las estará sacando el profe? Me las invento. H de X es igual a la función menos 2X más 3. Vaya. De esta función, fíjese bien, voy a asignar quienes van a sacarme unos valores. Por ejemplo, H evaluado en 1, luego H evaluado en 3, luego H evaluado en menos 2, menos 3 está bien. Y finalmente H evaluado en 0. H evaluado en 0. H evaluado en 0. Ok, vamos a ver a quién se los asignamos. Vaya, vamos a ver. Quiero ver aquí a participantes. Kevin. Kevin, te vamos a asignar H evaluado en 1. Luego, vamos a ver. Emilia, te vamos a asignar H evaluado en 3. Roxy, tú vas a darme H evaluado en menos 3. Entonces aquí va Roxana. Y finalmente, Annelies, me vas a regalar quién es H evaluado en 0. Ok. 2 minutitos y ya me tienen que tener listos esos valores para ver si lo hemos captado y si no, pues lo retroalimentamos ahorita. Ok, dele pues. Ok. Vaya, Kevin, ¿quién es H evaluado en 1? O explícame tú a mí qué es lo que tendría que hacer para sacar ese H evaluado en 1. Bueno, ¿me escucha, profesor? Sí, te Sí. escucho. Ok, ok. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer sería que vamos a reemplazar el valor de X por 1. Entonces, ya sería menos 2X por, entre paréntesis, X. Bueno, 1 de un solo, ¿verdad? 1 y lo cierra y sería más 3 y le da, y de ahí ya separando sería menos 2 por 1, ya sería menos 2 igual, sería quedaría menos 2 más 3 y que me da a 1 positivo. 1, muy bien. 1. O sea que Entonces, la imagen es 1, ¿verdad? Bajo la función H con preimagen 1, ¿verdad? Vaya, sí. Emi, ¿quién es H evaluado en 3? ¿Quién es H evaluado en 3? Sería 2. Menos Después 2, en ¿verdad? pares. Sí. Ajá, Después sería a 3. más Y 3. después, pero tendría que elevarlo al cuadrado. No, No, no. no, por la definición de cómo Sí, está sí, la sí, regla, sí. no, no sería necesario. Entonces sería menos 3 al total. Ah, vale, perfecto. Entonces sería menos 3. Perfecto. Roxy, ¿cómo te sale H evaluado en menos 3? Sería menos 2 Ajá, y entre paréntesis menos 3 perfecto. ¿Qué más? más 3 Perfecto. ¿Cuánto te sale de operar eso, Roxy? sería A ver, menos 2 por menos 3. menos 6. 6 positivo, ¿sí? Porque tenemos menos por 6, menos, ¿ok? 6 positivo. Ok, más 3. 9. 9, ok. Entonces, 9 es la imagen bajo la función H evaluada en menos 3. Menos 3 es la preimagen, ¿verdad? Y Annelies, ¿quién es H evaluado en 0? Sería menos 2 Ajá.
entre paréntesis 0, Perfecto. más 3. Más 3. Y eso es igual a 3. 3, muy bien. Vaya, a veces, fíjese bien, lo han hecho muy bien, chicos, los felicito, lo han hecho excelente. Fíjese bien, a veces no necesariamente me dan un número, a veces me pueden dar una expresión algebraica para que sea evaluada. Por ejemplo, fíjese bien, ¿qué pasaría si me piden evaluar H evaluado en A más B? No necesariamente tiene que ser un número. Entonces, la idea es la misma. Voy a reemplazar X por ese A más B. Entonces, aquí, H evaluado en A más B sería igual a menos 2 por el valor que está teniendo ahorita la preimagen, que en este caso sería A más B, más 3. Operamos si queremos, sí. Si queremos podemos operar. Bueno, en algunos casos sí hay que operar. Y obtendríamos menos 2A menos 2B más 3. No me detengo a explicar cómo salió ese menos 2 a menos 3b, porque yo creo que eso sí es evidente, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un número, puede ser otra expresión algebraica, ¿sí? Bueno, entonces esto es cuando yo tengo la regla de correspondencia, o sea, se me facilita la vida para calcular las imágenes. Pero hay otra habilidad que tenemos que ensayar, porque a veces me dan la gráfica y yo a partir de la gráfica tengo que encontrar las imágenes. Recuerde que la imagen es el valor que arroja la función. En este caso, cuando la función toma valor menos 1, entonces arroja 5, o en otras palabras, esa es su imagen. Cuando la función toma valor 0, entonces me arroja 4. Cuando toma valor 2, entonces arroja 8. Entonces, esto cuando tenemos la regla de asignación es sencillísimo, ¿verdad? No, solo es un trabajo más que todo aritmético, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa si me dan la función y a partir de la gráfica de la función y de ahí me piden que yo diga quiénes son las imágenes. Voy a dejar de compartir aquí. Y pues voy a con lo siguiente, que es la otra parte de la guía. Bueno, siempre me va a tocar compartir aquí. Vaya. Listo, ¿verdad? Entonces aquí con esta vez con la otra, pues puede hacer f evaluado en a más b y f evaluado en 3a menos 2b con la que teníamos. ¿Verdad? Ahora bien, dice este otro punto. Considere la gráfica de la función g mostrada a continuación. Ojo, aquí ya no me dan la regla de asignación, aquí me dan su gráfica, me están diciendo cómo se comporta gráficamente esta función. Dice que a partir de ella encuentren las siguientes imágenes. G evaluado en menos 10, G evaluado en menos 8, G evaluado en menos 5 y G evaluado en menos 6. Entonces, vamos a retomar eso. Vamos a retomar eso. Y fíjense bien, aquí yo lo traje aquí en una diapositiva. Bueno, no sé, ¿me confirma si lo puede ver? ¿Sí? No hay problema. Vaya, creeré que no. Entonces, lo primero que me dicen a mí es que yo saque quién es G evaluado en cuánto, decía ahí. ¿No recuerdan? Profe, Hola, se ve la dime. guía o si Ajá, está en la pizarra, se ve la guía. se ve. Vaya, perfecto. Entonces, quiero ver quién era ese. Pedían G evaluado en menos 10. Entonces, voy a compartir ahorita. Tienen que ver ahorita una diapositiva. ¿Sí? Tienen que ver una diapositiva con una gráfica. ¿La pueden ver? Sí, ¿Sí? profe. Vale, entonces, gráficamente, ¿cómo sacaríamos G evaluado en menos 10? Por aquí se las he puesto que eso es lo que vamos a trabajar. Fíjense bien, aquí yo no tengo una regla de correspondencia, es decir, no tengo una expresión en la matemática o una expresión matemática en la cual meter este menos 10 y ver qué es lo que sale. No, aquí tengo una gráfica. ¿Cómo se hace cuando tengo una gráfica? Es bastante sencillo. Primero, lo que tenemos que entender bien es que ahorita me interesa saber cuánto es el valor de la función, pero cuando x es igual a menos 10. Entonces, ese menos 10 lo que voy a hacer es que lo voy a localizar aquí en la parte horizontal primero. Vamos a localizar ese menos 10. Y es lo que está acá. ¿Sí? Ya lo localizamos. Luego, lo que vamos a hacer es ver hasta dónde sube este menos 10 con respecto a la gráfica. Es decir, aquí está, mire, hasta aquí sube. Eso, en otras palabras, es que en menos 10, pues el valor de la coordenada y es esta altura,
¿sí? Es la altura que toma esta función. Entonces, fíjese bien, ¿quién sería G evaluado en menos 10 según la gráfica? ¿Quién sería? Bueno, como estamos hablando de la altura, entonces tenemos que ver cuánto es lo que ha subido esa gráfica. Observe, ella ha subido todo esto, ¿sí? Ella ha subido todo esto. Entonces, ¿quién es G evaluado en menos 10 según lo que usted puede ver? ¿Quién es G evaluado en menos 10? Justamente es la coordenada Y de este punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos que G evaluado en 10, eso es igual a, en menos 10, eso es igual a 11. ¿Sí? Eso es igual a 11. ¿Ok? G evaluado en menos 10 es igual a 11. Entonces eso es a partir de la gráfica. Veamos otro. Fíjense bien, voy a darle borrar a mis dibujitos. Espero que lo hayan notado. Si no, no se preocupe, lo estoy grabando y esta va a ser la que voy a subir. Vamos a ver cuál es la otra que me estaban diciendo. G evaluado en menos 8. Anótelo por ahí. Si lo quiere, pues anotémoslo. Y voy a anotar las otras. G evaluado en menos 8. G evaluado en menos 6. G evaluado en 0 y G evaluado en 3. Esas son las otras que vamos a buscar. Okay. Vámonos otra vez a la gráfica. Y veamos. Me están preguntando ahora quién es G evaluado en menos 8. Entonces lo voy a anotar por aquí. Un texto. G evaluado en menos 8. Ok, ¿qué es lo que hago? Fíjense bien, bien sencillo. Primero voy a localizar este menos 8 en el eje horizontal. Lo primero que voy a hacer es encontrar este menos 8 en el eje horizontal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, por aquí está. Luego, lo que voy a hacer es ver hasta dónde sube la gráfica en ese valor. Por ejemplo, esta sube hasta aquí. No sé si lo logra apreciar. Sube hasta acá. Si no, pues ya lo voy a señalar de otra forma. Mire, en menos 8 hasta dónde sube la gráfica. Sube hasta este punto de acá. Entonces, ¿cuánto vale G evaluado en menos 8? 9. 9. Perfecto. 9. Permítame un momento. Solo quiero arreglar. Okay. Permítame. Permítame un momentito. Vale, entonces, justamente lo que decía la compañera, que G evaluado en menos 8 es precisamente 9, porque en este caso es la coordenada Y o la altura, si lo quiere ver así, de esa en ese valor, ¿sí? Entonces, aquí ya lo tenemos. G evaluado en menos 8, G evaluado en menos 8 es igual a 9, ¿sí? Ok, ya de ahí me pedían que de la misma, siempre basándome en la gráfica, que dijera quién es G evaluado en menos 6. ¿Qué es lo que hago? Alguien indíqueme por favor a mí ahora qué es lo que debo de hacer. Busquen Yo menos tengo 6. que localizar el menos 6. Muy bien. Muy bien. Permítanme. Vaya. Primero voy a localizar el menos 6 en la gráfica, ¿verdad? Eso es lo primero, en menos 6, que sería justamente aquí. Ahora voy a ver cuánto sube. Voy a ver cuánto sube. Vamos a ver. Subirá desde acá hasta acá. Aquí hay un grave problema y pues por eso puse esta cuestión aquí. Fíjense bien, en una función, cuando yo tengo esta burbuja, cuando yo tengo una burbuja vacía, eso me quiere decir a mí que la función no está definida. Es decir, para cuando x es igual a menos 6, no me puede dar un valor en específico la función. Y eso, pues es lo que significa esta burbuja vacía que yo tengo acá. Quiere decir que la función está definida para de 6 hacia atrás y de 6 para adelante. Pero justamente cuando x es igual a 6, la función no está definida. Entonces, se puede dar eso, profe. Sí, sí se puede dar eso que le acabo de comentar. Entonces, ¿cómo se hace para ponerlo aquí? Fíjense bien, ahorita se le puede poner no existe.
se le puede poner así. O matemáticamente se le puede poner este otro símbolo. Permítame. Se le puede poner así. Mire, una E invertida y cruzada así con un palito. Se le puede poner que no existe. ¿Logra ver usted otro lugar donde la función tampoco no me va a dar un valor? ¿Logra ver usted algún otro lugar? En 0,1. Muy bien, fíjese bien. Cuando X sea igual a 0, que es justamente este lugarcito de acá, cuando X sea igual a 0, tampoco la función me va a poder decir nada. Porque aunque aquí yo tengo altura para poder subir, pero esta burbujita me indica que aquí no hay nada. O sea, no hay nada. La función ahí pues no está definida para ese valor. Entonces, las burbujitas a nivel de la gráfica pues me dicen que la función está definida. Grave error si yo digo que G evaluado en menos 6 sea 7. No, eso no es así. ¿Sí? Aquí pues esto lo que me quiere decir es que no está definida la función. Bueno, y pues lo mismo veamos qué pasa con G evaluado en 0. G de 0. ¿Qué pasa con G de 0? Por ahí pues ya lo mencionamos hace unos cuantos segundos. ¿Qué pasa con G evaluado en 0? No existe. No existe la función. Muy bien. Entonces G evaluado en 0 no existe. De hecho, no es necesario que le pongamos ese igual. ¿Sí? G evaluado en 0 tampoco existe. Y por último, pues veamos qué sucede con G evaluado en 3. G evaluado en 3. Vaya, piensen ustedes. ¿Cuánto es G evaluado en 3? 2. 2. Muy bien. ¿Qué es lo que hago recapitulando o retroalimentando? Lo primero que hago es que me voy a mi gráfica justamente en menos 3, que sería acá. Y ya de ahí, si quiere usted con la regla o con cualquier otro instrumento que tiene, va a ver hasta dónde sube en la gráfica. Justamente este puntito de acá, la coordenada Y de este puntito de acá es la imagen de G evaluado en 3, que justamente así como creo que si no fue Emilia, fue Evelyn o no sé quién, o fue Jade, no recuerdo, que justamente la coordenada Y es en este caso 2. Entonces, en efecto, podemos ver que G evaluado en 3 es igual a 2. Entonces, así es como calculamos las imágenes a partir de una gráfica. No siempre es a partir de una regla de asignación. Que sea a partir de la regla de asignación, sale bien. Pero si es a partir de la gráfica, usted pues ya tiene idea de cómo hacerlo. ¿Verdad? Bueno, vámonos con la siguiente parte de esta clase. Con la siguiente parte de esta clase. Y vamos a ver qué es la siguiente parte. Ahora bien, para reflexionar, dice, ¿será lo mismo f evaluado en menos 8 más menos 5 que f de menos 8 más f de menos 5? Bueno, aquí, fíjese bien, voy a anotar por aquí, voy a anotar f evaluado en menos 8 más f evaluado en menos 5 igual, vamos a ver si eso es igual a f evaluado en menos 8 más f evaluado en menos 5. Bueno, vamos a ver. Espérenme que con tanta cuestión yo solito me hago bola de qué es lo que tengo que compartir y qué es lo que no. Ok. Vale, entonces me están pidiendo a ver si es lo mismo. Si es lo mismo, lo voy a anotar por aquí. F evaluado en menos 8 más menos 5. Me están pidiendo que yo diga si es o no es igual a f de menos 8, f de menos 8, más f evaluado en menos 5. Vamos a ver si es o no es igual, ¿verdad? Bueno, por aquí, por este lado, f evaluado en menos 8 más 5 lo debemos entender de la siguiente forma. F evaluado en menos 8
más por ese menos da menos 5. O sea que es f evaluado en menos 8 menos 5. Y f evaluado en menos 8 menos 5 es igual a f de menos 13. ¿Sí? Veamos, menos 8 menos 5, justamente menos 13. Pues aquí podemos ver de que la función pues no me va a dar quién es f de menos 13, ¿verdad? Pero por aquí, por este otro lado, veamos quién es f evaluado en menos 8. ¿Quién es f evaluado en menos 8? Bueno, nos ubicamos aquí en 8 y vemos hasta dónde sube, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir quién sería f evaluado en menos 8 a partir de esta gráfica? ¿Quién sería? 9. 9, muy bien. Entonces, aquí esto sería 9, esta parte de acá. Más f evaluado en menos 5. Veamos quién es f evaluado en menos 5. En menos 5, pues por aquí tengo esto, por aquí tengo el 5 y tengo que ver hasta dónde sube la gráfica en ese valor. Será por acá, ¿verdad? Entonces, ¿quién es f evaluado en menos 5? 5. 5, muy bien. Y 9 más 5, pues recuerde que aquí estamos sumando valores de altura. Entonces, f sería 9 más 5, eso es igual a 14. 14. Lo cual, pues, en este momento, como no nos han dado esta otra porción de la gráfica, no vamos a poder decir si son iguales o no, pero creo que por lógica sí podemos decir que no son iguales, ¿verdad? Porque f de menos 13 va a ser un punto mucho más por una coordenada y mucho más alta, ¿verdad? Que 14, que la suma de estos, ¿sí? Y en general, pues no podemos decir que en general no es cierto lo siguiente. Esto, pues, lo van a ver más adelante, pero yo aquí se los adelanto. No podemos decir que f evaluado en x más y no es igual que f de x más f de y. Es decir, no, el operador f no es linealizable sobre la suma. Eso es lo que quiere decir. Bien, ahora lo siguiente es, según la guía, dice, es una función, me plantea ahí una pregunta. Dice, por favor dirigirse a la página 157 de la versión digital o 158 de la impresa y realizar la lectura del apartado La prueba de la recta vertical. A partir de ello, juzgue si las siguientes gráficas o diagramas de Venn representan funciones. Bueno, comentarles, ¿verdad? No toda gráfica es una función. No toda gráfica es una función. Pues déjenme dejar de compartir aquí. Yo solito me hago bolas con tanta cuestión aquí. Vale. No toda gráfica siempre, no siempre representa una función. Para saber si una gráfica es o no es una función, hay un criterio que se llama la prueba de la recta vertical, que dice lo siguiente. Si una recta vertical atraviesa 2 veces a la gráfica de una ecuación, entonces dicha gráfica no representa una función. Voy a hacer el ejemplo del literal A para que nos podamos enterar de qué va esto. Vale, fíjese bien. Lo primero que voy a hacer es trazar una recta vertical. Aquí, por ejemplo. ¿Cuántas veces tocó esta recta vertical a esa gráfica? ¿Cuántas veces la tocó? Fíjese bien, la tocó aquí y la tocó aquí. Eso quiere decir que esto no es una función. No es una función porque lo tocó más de una vez. Y el criterio de la recta vertical dice, si la recta vertical toca 2 veces a la gráfica, entonces no es una función. ¿Sí? Entonces el primero no es función. Aquí le vamos a poner, no es función. Aquí usted sabe que yo no tengo tablet, así que así lo va a tener que ver. No es función. Vaya. Siguiente, vamos a ver la gráfica del literal B. ¿Será que es o no es función? Bueno, tracemos una recta vertical y veamos. ¿Cuántas veces pasó esta recta vertical sobre esa gráfica? Solo una vez, una única vez. E inclusive usted puede trazar más rectas verticales. Por ejemplo, aquí puede trazar otra, aquí puede trazar otra. Y cualquiera de estas que está acá solo cruzan a la gráfica una vez. Eso es motivo y razón suficiente
para decir que esta gráfica, esta sí es una función. Entonces le vamos a anotar aquí. Sí, función. Sí es una función. Sí es una función. Ok. Ahora veamos el literal C. El literal C, ¿es o no es una función? Sí. Sí, ¿verdad? Mire, si trazamos una recta vertical aquí, tracemos una recta vertical. Bueno, esta no me quedó tan vertical, de hecho me quedó toda. Así, vale, mejor esta otra. Si trazamos esta recta vertical y hacemos que se va moviendo por toda la gráfica, siempre nos vamos a dar cuenta que solo a la gráfica la toca nada más una vez. Entonces, en conclusión, ¿la gráfica del literal C es o no es una función? Sí. Esta sí es una función. Sí es función. Ojo que aquí no conozco la regla de asignación, ¿verdad? Aquí solo me están dando la gráfica. Entonces, a partir de ella, pues es que estamos discerniendo, ¿verdad? Sí es función. Ok, va, ahora veamos el literal D. ¿Qué cree usted? ¿Es o no es una función? No. No es una función. No es una función. Mire, si pasamos una recta vertical, ¿en cuántos puntos ha atravesado esta recta? Lo ha atravesado aquí y acá. Lo atravesó más de una vez. Entonces, esto no es función. Uy, no era este, era este otro. Esto no es función. No es función. ¿Ok? No es una función. Ahora fíjese bien, vamos a trabajar, estos los tomé del precálculo, estos que están acá. Veamos los desmates, a ver qué es lo que me tienen que decir con respecto a esta parte. Voy a poner por acá. Y pues justamente eso está entre los primeros capítulos para que hagamos unos ejercicios. Y aquí viene un poco de lo que yo le decía. También puede consultar su libro Esmate y pues ahí ver cómo van calculando las imágenes, ¿verdad? Entonces, aquí esta me parece interesante. Fíjese bien, tal vez voy a rescatar la imagen y pues lo vamos a ir a trabajar allá en la diapositiva. Voy a rescatar la imagen aquí rapidito. Aquí esto pues de momento se me ocurrió, ¿verdad? A ver si lo podíamos hacer. No era algo que estaba planificado, así que me pareció una buena oportunidad para. Vamos a poner aquí una nueva diapositiva. Vamos a presentar aquí. Vamos a amplificar. Y listo. Bueno, vamos a ver. ¿Aún pueden ver la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, veamos. La gráfica del literal A, ¿es o no es una función? Sí. Es Sí, una ¿verdad? Es una función. Si pongo una recta vertical y hago que esta recta o la muevo más hacia allá o más hacia acá, pues la recta siempre va a estar tocando única y exclusivamente una vez a la gráfica. Entonces, esta sí es o sí representa una función. Veamos la gráfica del literal B. ¿Es o no es una función? Sí. También, ¿verdad? Es una función. Solo la atravesó una vez a la gráfica. Vaya. Ahora la del C. ¿Qué dicen ustedes? Eso no es una función. Sí. Sí es. También, ¿verdad? Es una función. ¿Y la del D? No. No. Esta sí no es una función. Mire, si traza usted una recta vertical, esa recta ha atravesado en dos lugares. Aquí y acá. Como la atravesó en dos lugares, quiere decir que esto no es una función. ¿Sí? Ok. Entonces, listo, ya tenemos eso. Quiero ver la hora. Son las 11:43. Ok, nos queda un cachito más para abordar lo siguiente. El navegador es acá. Y veamos qué más me dice la guía. Dice dominio y rango de funciones a partir de la gráfica. Bueno, esta parte me gustaría más pues trabajarla en la siguiente clase, pues porque ahorita ya me va a quedar cortito y no me gusta quedarme cortito ya con esto que tiene que ser más extenso. Así que voy a parar ahorita la grabación y voy a asignar unos cuantos ejercicios. Vamos a dejar de compartir y voy a parar en este momento la grabación.